Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del programa Despacho Laboral, programa obviamente conducido por el doctor Gino Yangali. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se encuentran conectadas y como siempre les pedimos puedan compartir esta transmisión y en la caja de comentarios pueden hacer dos cosas. Número uno, escribir su nombre y desde dónde nos ven para poder enviarles los saludos correspondientes y asimismo también pueden dejar sus comentarios, opiniones y también su número de WhatsApp en caso deseen que les mandemos la sentencia que el día de hoy el doctor Yangali va a tocar. Es un tema muy interesante, doctor Yangali. Le damos la más grata bienvenida. Esperemos que se encuentre muy bien junto a su familia y le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Dianita. Muy grato la presentación siempre que me haces. Todos los días miércoles, cada quincena, a las 5 de la tarde. Te agradezco bastante. Bueno, el día de ayer me señalaron qué tema es el que iba a tocar y yo dije, voy a tocar hoy día el tema de la rata. Entonces, medio que se me espantó Dianita, ¿no? Y se preocupó, ¿no? Dijo, ya el doctor Yangali ya está devariando, ¿no? Demasiado trabajo de repente, ¿no? Entonces, no, pues, sino que lo que hacemos en la praxis es que los casos más simbólicos le ponemos un nombre X, ¿no? Entonces, por ejemplo, la rata en este caso, el otro caso es la peluquera, el otro caso el ingeniero, el otro caso el minero, etcétera, ¿no? Con la única finalidad de acordarnos los casos más importantes para nosotros. Eso resulta más fácil que acordarnos del número de expediente o de los nombres de las partes, ¿no? Entonces, esos son los más importantes. Para nosotros los calificamos de esa manera, no con ánimo hiriente ni de querer molestar a las personas, sino por el aspecto de praxis y también académico, ¿no? Entonces, vamos a empezar este caso que hemos tenido en la octava sala laboral y que se los voy a comentar desde el punto de vista académico. No, de repente acá se van a soltar algunas palabritas un poquito fuertes de repente, ¿no? Pero así es el derecho, ¿no? No con ánimo peyorativo, de ninguna manera, con todo el respeto a las personas, porque todos merecemos respeto para que a nosotros se nos respete, ¿no? Pero así es el derecho. Y que queremos empezar con una frase célebre que está en nuestras cintas de abogado que dice orabun causas melius, ¿no? Que es la frase que está en nuestra medallita de abogados y que significaría defendamos las causas justas. Y de eso se trata, porque hay que dar justicia, hay que administrar justicia en debida forma, en forma correcta, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver este caso de la rata. Los hechos que se presentan en este caso se dieron el 5 de junio del 2019, cuando los trabajadores sindicalizados de una municipalidad muy conocida acatan un paro, ¿no? Pero de un momento a otro, ¿no? Y como parte de las protestas inician una marcha por las cercanías de esta municipalidad, ¿no? Y propagaron las siguientes frases. Tomen nota de esto que resulta bastante importante para el desarrollo del tema, del caso. Dice, obreros por las calles por culpa de el nombre del alcalde. Por culpa de el nombre del alcalde, obreros en la lucha. Otra vuelta, el nombre del alcalde, respeta nuestros derechos. Circunstancialmente en esa manifestación, en esa caminata, en esa marcha, ¿no? Aparece un hombrecito, ¿no? Que estaba disfrazado de una rata, totalmente, no se le veía la cara, ¿no? Y contenía unos billetes, ¿no? Pegados en su cuerpo. El mismo que nunca fue identificado.
y todo esto fue calificado como una falta grave por parte de los trabajadores y varios de ellos fueron despedidos, ¿no? Por lo que esta tarde tendremos que analizar previamente algunos conceptos básicos, elementales, que siempre lo hacemos antes, ¿no? Que pertenecen a nuestro sistema jurídico interno, ¿no? Y también a las normas convencionales, es decir, las normas internas de trabajo, los famosos NIT, ¿no? Y que son aplicables al presente caso. Empezamos con el caso de la rata. Muy bien. Creo que empezamos por el artículo 22 de la Constitución Política del Perú. Este artículo 22 es básico, elemental, y que señala en una forma muy sencilla y agradable, ¿no? Que dice: el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Así dice. Pero dentro de esas palabras que parecerían muy sencillas, muy bonitas, ¿no? Hasta parecería un poema, ¿no? Lindo, ¿no? Conlleva dentro el contenido esencial del derecho al trabajo. El derecho al trabajo, insistimos, está implícito dentro del artículo 22 de la Constitución, que lo acabamos de decir. Y este contenido esencial, ¿no? Tiene dos aspectos. El primero, acceder a un puesto de trabajo, esa es la primera parte, ¿no? Porque todos tenemos derecho a acceso a un trabajo decente. 1999, la OIT, por primera vez, su secretario general habla de este concepto. Bueno, ahí está el trabajo decente, ¿no es cierto? Y segundo, el no ser despedido, ¿no? Sino por una causa justa. Se trata del derecho al trabajo entendido como proscripción de ser despedido, salvo que exista una causa justa. Entonces, el derecho al trabajo, artículo 22, es acceder al puesto de trabajo decente y dos, el derecho a no ser despedido. ¿Estamos claros? Muy bien. Después lo vamos a desarrollar bonito. Por su parte, el artículo 4 del Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único del Decreto Legislativo 728, ¿no? Señala que en toda prestación de servicios, ¿no? Personal de servicios, remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato indeterminado. En consecuencia, lo que nos están queriendo decir acá, que nuestro legislador, que nuestro constituyente está dando preferencia a los contratos indeterminados frente a los contratos a plazo fijo u otros contratos, ¿no? que se realizan con fraude. Y ahí aplicamos el principio de primacía de la realidad también, ¿no? En consecuencia, frente a un contrato indeterminado o un contrato a plazo fijo, nuestros constituyentes prefieren el principio de continuidad, ¿no? Porque es un derecho fundamental el trabajo, ¿no? Como resultado de dicho carácter excepcional, la ley establece pues formalidades, requisitos, condiciones, plazos, modos, una serie de cosas, ¿no? Que se tienen que cumplir en los contratos de trabajo. Si no se cumplen estos contratos, lamentablemente un contrato a plazo fijo, un contrato de locación de servicio, un contrato de otra forma o de otra índole, va a quedar en va a llegar a la desnaturalización
de esos contratos convirtiéndose en un contrato indeterminado. Y aquí la dificultad, ¿cómo hacer correctamente un buen contrato? De repente va a ser motivo de dar una nueva conversación con ustedes en la cual les podríamos dar algunas pinceladas con la finalidad de que ustedes no fallen, porque es un trabajo profesional hacer un contrato de trabajo, ¿correcto? Y pueden ser escritos y en el caso de indeterminados inclusive pueden ser hasta orales, verbales, ¿no? Y estos contratos a plazo fijo están taxativamente señalados en la ley y están dentro de un listado cerrado que no puede modificarse salvo la existencia de la modificación de la propia ley. Bien, por otra parte también vemos que el trabajo no solamente es un deber, ¿no? Es un derecho que es en base al bienestar social. En consecuencia, vamos a ver qué cosa es esto, ¿no? Dicen que el trabajo es un deber. Y no solamente un deber, es un derecho que yo tengo, ¿no? Deber, derecho. La Real Academia Española, cuando habla de desarrollar como expresión de acrecentar, de dar incremento a algo de orden físico, intelectual, modal, ¿no? Y bienestar dice que es como el estado de la persona en el que se le hace sensible un buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica. De allí que el inciso primero del artículo 2 de la Constitución Política del Perú consagra el derecho de la integridad moral, psíquica y física y libre desarrollo y bienestar de la persona humana. Dicha actividad del trabajo, eso es lo que da el derecho a tener un deber y un derecho a algo decente, que me va a proporcionar a mí y a mi familia la satisfacción de las necesidades dentro de una sociedad, ¿no? Y se debe de respetar en esta interrelación un principio de igualdad y sumado un principio de dignidad del trabajador. Una palabra muy bonita que suena, pero la dignidad del trabajador, que ya lo hemos explicado en otras conferencias anteriores, ¿no? Muy bien, la Asamblea General de Derechos Humanos, en su declaración sobre el derecho al desarrollo, según la resolución número 41-128 del 4 de diciembre de 1986, ha reconocido que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en el desarrollo económico, social, cultural, político, jurídico, en el que puedan realizarse plenamente, contribuir incluso al desarrollo y a disfrutar de ese desarrollo, toda vez que la persona humana es el sujeto central de ese desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario de él, correspondiente a los estados el deber primordial de crear condiciones nacionales e internacionales favorables para la realización del derecho al desarrollo. Y esto ligado al artículo primero de la Constitución Política del Perú, que dice la persona humana es el fin supremo del Estado. O sea, usted, yo o cualquiera que nos esté escuchando es ser humano, usted es lo principal que existe en este Estado, ¿correcto? No al contrario, que muchas veces nos tratan al revés, ¿no? Pero bueno, de eso se trata. Muy bien. En consecuencia de todos estos conceptos que acabamos de definirlos en una forma muy sencilla, ¿no?
existe pues, surge una tutela de protección al trabajo, en otras palabras, de protección contra el despido de los trabajadores, y no solamente existe esta protección en las normas internas, sino también en las normas internacionales, es decir, los tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales, ¿no? Y que en finalidad son esos tratados que versan sobre derechos humanos, ¿no? Y como consecuencia de eso son las normas convencionales, los controles convencionales que surgen de la ratificación del Estado peruano con algunas instituciones, ¿no? Y algunas instituciones internacionales, ¿no? Que tiene la calidad de Estado. Muy bien. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, y esto ya lo vengo explicando y repitiendo ya varias veces, pero es que algunas veces no llegamos a comprender esta situación, ¿no? Señala que la Constitución política del Perú se interpreta de conformidad con los tratados internacionales que versan sobre los derechos humanos ratificados por el Perú. Por lo que y nos permite, en consecuencia, recurrir a las organizaciones o los órganos jurisdiccionales supranacionales o internacionales, ¿no? Para poder defender nuestros derechos. En consecuencia, la protección contra el despido o la protección de la estabilidad en el trabajo, podemos citar algunas normas internacionales importantes que hay que tener en cuenta para dicho cometido. El artículo 10 del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando en su sección C habla del recurso contra la terminación, en su artículo 8. ¿Qué dice? Inciso primero del artículo 8. El trabajador que considere, ¿no?, injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante un órgano neutral como un tribunal de trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. El artículo 10 de de este convenio también nos habla algo. Dice, si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no considerados posibles, dadas las circunstancias de anular la terminación y eventualmente ordenar, proponer y readmisión del trabajo, tendrá la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada. Entonces nos están dando la posibilidad, este convenio, de que pueda haber un resarcimiento o una reposición en el trabajo. Y esto siempre debe de estar a la facultad del trabajador. También podemos citar al protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que más llamado Protocolo de San Salvador. En el artículo 7D señala que en caso de los despidos injustificados, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista en la legislación nacional. En consecuencia, hasta acá lo que estamos viendo es que el Estado tiene la posibilidad de brindar protección contra el despido arbitrario, ordenando la reposición o la indemnización. ¿Correcto? Muy bien. También podemos señalar la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
en su artículo 10 habla protección contra el desempleo. Pasamos más rápido mejor, porque si no, no vamos a quedar acá nada más. El Pacto de San Salvador reconoce también esta protección y dice contra el despido injustificado. El trabajador tendrá derecho a una indemnización o la readmisión en el empleo, cualquiera de ellos que esté previsto en la legislación nacional. También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, cuando se señala en el artículo 11, inciso A, el derecho al trabajo que tiene toda mujer. También tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla en su artículo 26 de la progresividad. Los derechos van en subida, nunca de bajada. Eso es lo que hemos acordado el Perú con todos los tratados internacionales, ¿no? Deben de mejorar, pero eso lo estamos viendo en la práctica. Bueno, ustedes tendrán la respuesta. El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, en su artículo 2.1, también nos habla del principio de progresividad. También el principio de integralidad maximizada de los derechos humanos en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo el artículo 29, inciso B, ¿no? Que nos dice ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada en el sentido de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes o cualquiera de los estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. Muy bien, el trabajador solo puede ser despedido en consecuencia por causa justa, conforme lo señala el artículo 22 del Decreto Supremo 003-97-TR, ¿no? Aprobado por, que es el texto único del decreto legislativo 728. Muy bien, y hablamos de la causa justa. ¿Y qué cosa es la causa justa? La causa justa no es otra cosa que yo puedo despedir al trabajador por su falta de capacidad en el empleo o por su conducta, por su mala conducta que ha tenido en la sociedad. ¿Correcto? Muy bien. En este caso de la rata que le estábamos hablando, ¿no? Le imputaron el inciso F del artículo 25 del Decreto Supremo acotado Ley de Competitividad, ¿no? De Productividad y Competitividad, que es les acabo de decir 003-97-TR, texto único 728. ¿Y qué dice este inciso F del artículo 25? Dice: los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que cometen dentro del centro de trabajo o fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. También los actos de extrema violencia, tales como toma de rehenes, locales, etcétera, que ya son delitos, no son faltas bueno, es falta también de trabajo, ¿no? Pero ya eso pasa a ser delincuencial. Estos podrán ser denunciados a la autoridad judicial competente. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la falta que se le imputa a esta trabajadora, en este caso de la rata, ¿no? Pero, por decir, pues, porque no cumplen determinadas obligaciones, una determinada municipalidad, salen al frente, hacen su marcha, pero no hay ningún tipo de insultos. Y en consecuencia, como no existen insultos, esta trabajadora dice: hay despido nulo. ¿Por qué? Porque tenemos que leer ahora el inciso A del artículo 29 de la misma ley, que dice que es nulo el despido que tenga por motivo la afiliación a un sindicato, y acá viene lo bonito,
o a la participación en actividades sindicales. ¿No es cierto? Y esto es lo que plantea esta trabajadora. Muy bien. Como verán, hay una protección restitutoria y también hay una protección resarcitoria. La restitutoria viene a ser la reposición y la resarcitoria la indemnización, ¿correcto? El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar en juicio, porque la carga de la prueba en estos temas corre a cargo del empleador, ¿correcto? Porque la imputación es quien está haciendo esta imputación es el empleador, ¿no es cierto? Bien, ustedes saben también que hay 4 clases de despidos, ¿no? Uno que es el despido nulo, otro que es el despido incausado, fraudulento y el despido arbitrario. El despido arbitrario y nulo pues están en la ley, ¿no? Procesal, en la ley de competitividad, ¿no? 728. Pero el despido incausado y fraudulento se da por primera vez en el caso Fetratel con Telefónica el año 2001, ¿no? Y ahí se señala el tribunal, sin que exista ley, dice pues que también se producen despidos incausados, ¿no? En el caso de la Telefónica y también el despido fraudulento en el caso de Eusebio Llanos Huasco, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí es donde desarrollan estos conceptos. Bien, ahora sí, nosotros ya hechos estos conceptos que nos puede orientar a poder pensar en este caso, vamos a señalar que hubo un expediente 18.285-2019 en la 8ª Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, Sala de la Oralidad, ¿no? Y que ya saben que le hemos denominado, no con ganas peyorativas, ¿no? De insultos, de no reconocimiento de la persona humana, sino con aspectos académicos, con aspectos de memoria, nada más, ¿no? No existe otra voluntad, ¿no? Bien, volvemos a explicar el caso de una forma ya de repente más prudente, ¿no? El 5 de junio del 2019, los trabajadores sindicalizados de una cierta municipalidad distrital acataron un paro. Y el paro fue intempestivo, ¿eh? No hicieron el trámite previo, porque hay que hacer un trámite, ¿no? Administrativo, ¿no? Con el empleador, poner en conocimiento, etcétera, ¿no? Y como parte de esa protesta, iniciaron una marcha a los alrededores de esta municipalidad y propagando algunas frases como estas. Y esta está textualmente en la carta de preaviso. Solamente esta es la única imputación, ¿no? Dice, obreros en las calles por culpa de el nombre del alcalde, ¿no? Otra frase, por culpa de el nombre del alcalde, obreros en la lucha. Otra, el nombre del alcalde dice, alcalde, respeta nuestros derechos. Esto bastó para que el señor alcalde o sus funcionarios se hayan sentido resquebrajados en su honor, ¿no? Y decidieron despedir a un número importante de trabajadores, ¿no? Los filmaron y en esa filmación, ¿qué es lo que aparece? Aparece un tipo, ¿no? Vestido, disfrazado de una rata con unos billetes pegados en el cuerpo, ¿no? Entonces, ellos decían, pues, ¿cómo es posible que hayan participado estos trabajadores? Aduciendo pues de que es la rata con el dinero, estamos robando, qué cosa, ¿no?
ya esta es especulación mía, esta última parte, ¿no? Entonces dijeron, pues, ay, caracho, vamos a despedirlos. Y así ocurrió, ¿no? Eh, por eso y que nosotros en la octava sala advertimos, luego de revisar el texto que les acabo de decir, que no hemos apreciado objetivamente, ¿no? Un acto denigrante o un improperio de tal calibre que pueda considerarse como una conducta injuriosa, ¿no? Atrevida, el cual socave la fama, la trayectoria del empleador mediante imputaciones, conforme pues a los términos del empleados, ¿no? En la carta de preaviso, para nosotros, por culpa de fulano, nosotros en la calle, pero una falta es un acto o una expresión, ¿no? En este caso, que haga incoherente, ¿no? No podemos seguir la relación laboral, ¿no? Resulta impertinente, pero ¿esto será suficiente? Nosotros comenzamos a evaluar esta situación, ¿no? Que esto hace irreconciliable la continuidad de la relación laboral, por cuanto esto es razonable que tales afirmaciones se hayan circunscrito en la medida de una fuerza colectiva ejercida por un sindicato unitario de trabajadores, ¿no? Y esto que ha sido originado por el incumplimiento de diversos beneficios colectivos provenientes de laudos arbitrales que datan pues de años anteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el sindicato, como no me pagas esos convenios, es que nosotros hemos protestado de esa forma, ¿no? Resulta proporcional este despido, ¿no? Entonces, ustedes, al igual que nosotros, pueden raciocinar y pueden tener una respuesta en su conciencia de cada uno de ustedes, ¿no? Con respecto a la representación de una rata con billetes pegados por todo el cuerpo, ¿no? Dentro de la manifestación producida ese 5 de junio de 2019, y a la exclamación de funcionarios ineficientes, no advertimos que aquella situación se haya imputado en forma concreta a la parte demandante dentro de la carta de preaviso de tal situación, ¿no? O sea, esa es la única imputación que se hace. A esta trabajadora no le imputan que ella fue la que se vistió de rata, tampoco, ¿correcto? Entonces, por consiguiente, si hubiesen existido algunos elementos probatorios suficientes para atribuir una responsabilidad directa de la parte demandante con la representación de la rata con billetes pegados por todo su cuerpo, o su constante participación dentro de un paro producido en forma intempestiva, ¿no? La parte empleadora habría tenido la posibilidad de ampliar de repente el procedimiento básico de despido y haber generado nuevos fundamentos, ¿no? O nuevas imputaciones y se reiniciaba todo el procedimiento. Pero nosotros estábamos solamente para evaluar esas frases que habían salido de las bocas de estos trabajadores. Y cada uno fue demandando individualmente su despido nulo. Muchos de ellos ya han sido repuestos a través de este proceso. Muy bien, en consecuencia, al no haberse imputado y determinado debidamente la falta grave cometida en relación a la tipificación contemplada en el inciso F del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en dos aspectos citados, ¿no? En los aspectos, se podrá apreciar nuevamente que no podrá agregarse la participación directa de las partes demandantes en la elaboración o representación de la rata con billetes pegados, en cuanto que la falta imputada solamente se ceñirá
constitucionalmente a la proliferación de las arengas citadas que hemos hecho al principio de esta conversación. Muy bien. También tenemos que señalar esta falta prevista en el inciso F del artículo 25, señala de que se comete falta grave siempre y cuando exista una injuria grave, ¿no? Entonces, hemos encontrado una casación 4400-2017 Lima de la Corte Suprema de la República y que muy bien detalla este tema de la injuria. Dice, la injuria se suscita cuando mediante palabras verbales, escritas o a través de gestos, ¿no? Se afecta la dignidad de una persona, lo que conlleva a la vulneración del derecho al honor. O sea, uno se siente agredido en su prestigio, ¿no? No importando que los enunciados que afecten dicho derecho sean ciertos o falsos, no importa que sean ciertos o falsos, pues lo que importa es el derecho que se ha visto mancillado por afirmaciones de terceros. Este Tribunal Supremo, de la verificación del contexto en donde se efectuó el comentario del accionante, advierte que si bien se ha realizado una referencia de la institución, no se ha señalado mayores elementos de identificación. O sea, no ha ido directamente a un nombre específico, ¿no? Aunque acá sí se decía, pero no, nosotros no hemos encontrado esa afección o afectación contra el honor del alcalde, en este caso, ¿no? En consecuencia, no ha habido esta afectación al honor ni a la dignidad de estos funcionarios, ¿no? No evidencia, pues, un ejercicio razonable de la facultad sancionadora ejercida por el empleador, ¿no? Respecto al despido nulo, pues, al haberse afectado contra un despido, la trabajadora inicia este despido nulo y dice, señor, el artículo 29, inciso A, me implica que yo no puedo ser despedida por participar en actos de sindicación, o sea, promovidos por el sindicato, ¿no? Y en consecuencia, al no haber, yo estoy protegida por la libertad sindical de querer o no querer hacer los actos que el sindicato buenamente pueda acordar, ¿no? En consecuencia, yo tengo derecho a la nulidad de este despido, ¿no? Incongruente, ¿correcto? Y así podemos nosotros definitivamente ir señalando una serie de requisitos y cosas que podríamos hacer, pero también les contaré que también en la octava sala tuvimos un caso similar, pero no igual, ¿no? En este caso era contra una empresa del Estado, ¿no? En donde acá fue de repente un poquito más fuerte, de repente. Los del sindicato salieron, ¿no? A protestar y cuando eso, al regresar en la noche, esta trabajadora agarra su laptop, ingresa a su página del Facebook, ¿no? Y atribuye algunos términos y dice, empresa tal del Estado es una M, ya me entienden ustedes, ¿no? Donde la explotación es un placer. Ji, 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 ji. Así dice, ¿no? Entonces, en este caso hay una lisura, ¿no? Pero, ¿qué tanto nos afecta hoy día decir una M o una C, ¿no? O es parte de todos los días, se escucha normalmente hasta en la televisión, ¿no? En forma pública.
¿Será un desprestigio de una persona jurídica en este caso, ¿no? Porque acá, en el otro lado, lo aludían al alcalde, acá aluden a la persona jurídica. La persona jurídica es una M, ¿no? Desde la explotación, donde la explotación es un placer, ji, ¿no? 5 veces. Y eso lo que puso, y eso le valió a esta empleadora, ¿no? Y dijo, pues, que son indicios por el cual se advertía que el empleador, ¿no? Un cierto acto de falta de respeto hacia los funcionarios de esta empresa, ¿no? Y entonces, y también en esta circunstancia salió desfavorecida la empresa por los mismos motivos que hemos señalado en el caso de la rata. ¿Correcto? Muy bien. Lo que queremos hacer acá, dentro de este término que hemos dicho, si bien se aprecia una manifestación de la trabajadora en contra de la parte demandada, que podría señalarse como una presunta injuria, ¿no? Al decir, esta empresa es una M, ¿no? Eh, Podría señalarse como presuntamente una injuria, ¿no? Y por tanto, si nosotros lo valoramos como tal, tendríamos que calificar que el despido está bien hecho, ¿no? Pero también hay que tener cuidado también, ¿no? Porque si no, todo podría ser de repente señalado como una injuria, ¿no? Como hoy día también pasa que a las mujeres hoy en día ya no se les puede decir muchas cosas porque de repente uno resulta acosador, ¿no? Entonces, de ese tema de repente vamos a hablar en unas próximas fechas. Pero como conclusión de estos temas, quiero decirles lo siguiente. Primero, que el caso de la rata nos enseña a valorar eficientemente lo que es una falta grave por injuria o violencia del trabajador en contra de su empleador, ¿no? Segundo, que la frase obreros en las calles por culpa del alcalde, obreros a la lucha, alcalde respeta nuestros derechos, de ninguna manera tipifican la comisión de falta grave máxima si esta es la única imputación en la carta de preaviso. Tercero, que el artículo 22 de la Constitución Política del Perú de 1993 nos revela el contenido esencial del derecho del trabajo, concluyendo que tiene dos connotaciones. Uno, acceder a un puesto de trabajo, y B, al derecho a no ser despedido salvo causa justa. Cuarto, el artículo cuarto del Decreto Supremo 0397-TR señala: en toda prestación personal se presume que son a plazo indeterminado, con lo que se comprueba que en nuestra legislación existe una preferencia por la contratación indeterminada y no por el de a plazo fijo. Quinto, como consecuencia de ello, la ley establece formalidades, requisitos, ¿no? Condiciones, plazos, modos especiales para este tipo de contratos, e incluso sanciones cuando uno incumple todos estos requisitos, a través de estos utilizando simulación o fraude. Se pretende, pues, evitar o evadir la contratación laboral por tiempo indeterminado por los famosos costos laborales, que al final a la empresa le resulta más caro, ¿no? Cuando se ve ampallada o sorprendida en esta actitud. Y la lista de contratos sujetos a modalidad se encuentra en un listado taxativo cerrado. Sexto, el trabajo no solamente es un derecho, el trabajo también es un deber, que se basa en el bienestar social. Séptimo,
El derecho del trabajo se encuentra protegido por nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico interno, por ese bloque de constitucionalidad. Pero así como hay un bloque de constitucionalidad, hay un bloque de convencionalidad, ¿no? La Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos estos dispositivos que los voy a citar por disposición de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dice que se interpreta de acuerdo a los tratados internacionales que versen sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Significa que la propia Constitución autoriza que a su mismo nivel estén los tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales, derechos humanos. Y como consecuencia, con esta calidad, ingresan a nuestro sistema jurídico, por ejemplo, el artículo 10 del convenio 158 de la OIT, ¿no? Ingresa por este medio el protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, más conocido como el Pacto de San Salvador. Ingresa también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 23, que es el derecho a la protección contra el desempleo, al Pacto de San Salvador también, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el famoso Convención de CEDAW, ¿no? Que le da derecho al trabajo. También ingresa la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla de la progresividad. Igualmente de la progresividad nos habla el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, ¿no? Y finalmente les señalo el principio de integralidad maximizada de los derechos humanos contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 29b, ¿no? Al trabajador solo puede ser despedido por causa justa, conforme lo señala el artículo 22, y la causa justa es de acuerdo a su capacidad, por su capacidad o por su conducta. Nada más. Octavo, la causa justa para despedir a un trabajador solo puede estar relacionada a estas dos, capacidad o conducta. Noveno, una de las causas justas previstas en la comisión de la falta grave prevista del inciso F del artículo 25 son los actos de violencia, la injuria grave contra el empleador, en este caso de la rata, ¿no? Décimo, el despido nulo se basa siempre en un acto de discriminación que está previsto en el artículo 29 del 728, y entre ellos encontramos la afiliación del sindicato o la participación en actividades sindicales. Esta trabajadora estaba participando en un acto sindical, una marcha que había propuesto el aparato sindical. 11. Que nuestra legislación otorga una protección restitutoria y resarcitoria contra la mala praxis del despido de un trabajador cuando ésta es arbitraria. 12. Existen 4 casos de despidos, a saber, despido arbitrario, nulo, incausado y fraudulento, que ya hemos hablado en otras conversaciones. 13. Que en el caso de la rata no se aprecia objetivamente un acto denigrante o un impreperio de tal calibre por parte de la trabajadora, porque ella solamente participó en esa marcha, pero no es la que ella se vistió de rata, ni tampoco dijo ladrones o indicándole algo contra la dignidad de la persona humana. 14. Respecto a la representación de una rata con billetes, ¿no? Pegados dentro de todo su cuerpo, de la manifestación producida con fecha 5 de junio del 2019 y la exclamación de funcionarios ineficientes, se advierte que aquella situación se haya imputado en forma concreta a la parte demandante dentro de la carta de aviso, y solamente eso fue la imputación, haber exclamado esas palabras que las hemos repetido varias veces durante esta conversación. No existen, pues, elementos probatorios suficientes para atribuir la responsabilidad directa de la demandante con la representación de los billetes pegados, ¿no?
En consecuencia, al no haberse imputado y determinado debidamente la falta grave señalada en el inciso F del artículo 25 del decreto legislativo 728, hemos declarado fundada la demanda, ¿no? Y la reposición por despido nulo. Muy bien, muchas gracias. Hasta acá a todos ustedes, creo que hemos tocado la hora con las justas, ¿no? Y quiero despedirme con una frase célebre de André Mouros. Era el seudónimo de Emily Herzog, ¿no? Era un gran personaje que señalaba lo siguiente: el horizonte es negro, la tempestad amenaza, trabajemos. Este es el único remedio para el mal del siglo. No ceder ante el pesimismo es mejor antídoto para una vida decadente. Esto lo digo en alocución de la situación grave que estamos viviendo en nuestro país. Por favor, cuídense mucho, protejan a sus viejitos en casa, no los dejen salir, tengan mucho cuidado, no lleven este virus a casa, protéjanse y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, muy amables. Doctor, muchísimas gracias. Su exposición, como siempre, magnífica. Por aquí Ana María Cabezas Morales le dice, muy interesante el tema, doctor, y bien explicado. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Muchas gracias de verdad, doctor. Y por aquí, antes de irse, si es que le puedo hacer una pregunta de Álvaro Requena, que le dice, doctor, muy bien explicado el tema. Quería consultar si, en todo caso, el hecho de haber despedido a los trabajadores en relación a esa supuesta falta afectaría la libertad de expresión. Mire, la libertad de expresión se hace de acuerdo a ley. Y esas expresiones tienen que ser expresiones que no afecten a la dignidad del hombre. Yo puedo decir lo mismo con otras palabras, ¿no? Pero sin afectar esa dignidad que siempre tiene el hombre. No se puede perder eso. La expresión es sin límite. El único límite que tiene es no afectes a las otras personas. No digas a otra persona lo que no te gustaría que te lo digan a ti. Con eso creo que llenamos la respuesta. Así es. Así es, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Por aquí le siguen escribiendo Eliana Cruz. Gracias, doctor. Muy buena exposición, como siempre. Luz Ani Acevedo. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. M. Rossi nos dice, el mejor juez laboral que pude haber visto en un juzgado laboral. Ahí está, como siempre. Palabras de agradecimientos y felicitaciones por sus ponencias, por compartir sus conocimientos, su sabiduría, y obviamente todos le sacamos provecho. Doctor, nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo. Muchas gracias y cuídense mucho, por favor. Que Dios me los bendiga. Adiós. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado conectadas. Nos vemos dentro de 15 días en Despacho Laboral, programa producido por LP, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Cuídense mucho. Chao, chao.